Cuando una persona está en sus últimos minutos de vida, ese momento es cuando más atención se le presta a todo lo que va a decir. Y de ahí nace aquella frase: di tus últimas palabras antes de morir, o cuál es tu último deseo antes de morir. Y todos se ponen atentos a lo último que va a decir esta persona. Juan nos ha estado hablando de la vida de Cristo Jesús y todas las grandes hazañas que hizo en su tiempo de vida. Juan le da un gran realce a las últimas palabras de Jesús antes de morir. Encontramos que de Juan 12, 13, 14, 15, 16, 17, Jesús está preparándose para ese momento de la cruz. Faltan pocos días, faltan pocos momentos para que Cristo Jesús sea llevado a la cruz. Entonces, en esos últimos momentos, Él se preocupa por dejar lo más importante enseñado en esta parte. Y llegamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 inicia diciendo: no se turbe vuestro corazón, tranquilos, no se preocupen. Él nos está dando una solución a esa preocupación que tenemos. Juan 14 nos dice después en el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y lo más impactante viene ahora en el 16: si guardan mis mandamientos, yo rogaré a mi Padre que os dé un consolador. Y se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces me está diciendo una gran relación entre amar a Dios, guardar sus mandamientos, y el resultado es tener el Espíritu Santo. Pero me quiero detener más en el capítulo 15. Jesús, al pasar junto a una viña, les dice una metáfora sobre la vid. Empieza a utilizar esa vid para darnos una enseñanza súper enriquecedora. Nos dice: si ustedes permanecen en mí, así como las ramas deben de permanecer pegadas a la vid, si están pegadas pueden dar fruto, están llenas de vida, pero separadas de mí nada pueden hacer. Si las cortamos, empiezan a morir lentamente. Pero para poder cuidar esa vid se necesita alguien que la esté cuidando. Al inicio del capítulo 15 nos dice que el Padre es el labrador, es el que está cuidando. Si hay hojas secas, hay que cortarlas. Si hay algo que está creciendo y está enredando y está ahogando y matando la vid, hay que cortarlas. Entonces el Padre está poco a poco allí cuidando de esa vid para que crezca sana y pueda dar fruto. Ojo con esto, eso significa que tú y yo, que somos las ramas, nosotros mismos no podemos darnos mantenimiento, por así decirlo. No podemos cuidarnos, no podemos darnos salud. Dependemos completamente de nuestro Padre. Él es el que nos va a dar el cuidado necesario, no nosotros mismos. Eso significa algo muy importante, y es de que necesitamos depender de Dios. Entonces ahora viene lo interesantísimo y con lo que quiero concluir esta parte. Jesús al final nos plantea una pregunta con todo lo que nos está diciendo. Si hay que permanecer pegado al Padre, significa que hay que tener una conexión con Cristo, hay que tener una conexión con nuestro Padre. ¿Y cómo tendremos esa conexión? En el versículo 10 del capítulo 15 nos dice: si guardáis mis mandamientos, entonces permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, asimismo yo permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo permanecer en el amor de Dios? Cristo nos dio el ejemplo más asombroso y más poderoso con esta respuesta: guardad mis mandamientos, así como yo lo hice. Ese mismo fue el secreto para permanecer en el amor de mi Padre. Está muy interesante este estudio, pero vamos a seguir estudiando el 16 y el 17 más adelante porque el tiempo es súper corto. Así que el Señor te bendiga, sigue estudiando tu lección de Inverse y vamos más adelante a seguir estudiando esta parte que aún no concluye estas últimas palabras de Jesús. Y como lo dije al inicio, si Él lo estaba diciendo antes de su muerte, antes de su crucifixión, entonces hay que ponerle mucho cuidado a todo lo que está diciendo y atender a ese llamado que Cristo te hace.
a ti y me hace a mí. Que el Señor te bendiga y no olvides seguir estudiando tu lección de Inverse. Recuerda que si tú quieres ser un verso para este mundo, debes permanecer en el Padre. Que el Señor te bendiga.